Muy bien, buenas tardes. 50 años es bastante tiempo. Y el año de 1960, que fue el año en que vio la luz pública los fundamentos de la libertad en el contexto norteamericano, fue un año en el que ocurrieron muchas cosas interesantes. Se le conoce como el año de África, porque a lo largo de 1960 muchos de los países africanos lograron su independencia. Un año antes, exactamente el 1 de enero del año 59, triunfó la revolución castrista en Cuba con una ideología marxista-leninista, aunque Fidel lo negó hasta el último momento. El 1 de enero del año 1960, Castro estatizó todas las propiedades de la United Fruit Company, y el 21 de febrero de ese mismo año estatizó todas las empresas y todos los negocios existentes en la isla. En fin, acontecieron toda una serie de cuestiones que de alguna manera marcaron, digamos, un contexto político y de ideas dentro del cual Hayek publicó realmente esta obra. 50 años después, el régimen castrista continúa, a pesar, digamos, de que la cortina de hierro se vino al suelo a finales de la década de los 80 y el sistema soviético también se derrumbó. ¿Cuál es realmente la relevancia que tiene, digamos, esta obra hayekiana hoy por hoy? Recordando sobre todo que lo que hace realmente este texto es poner la libertad como el máximo de todos los valores, porque todos los demás encuentran su sentido y su razón de ser en la libertad. No se puede amar, por ejemplo, si no se es libre. No se puede ser caritativo, por ejemplo, si no se es libre. En fin, la libertad parece ser entonces tal vez el valor supremo en el contexto de la civilización occidental. La primera pregunta que quisiera hacer entonces a los profesionales de la mesa es: ¿sigue siendo realmente la defensa de la libertad individual un tema verdaderamente relevante en los inicios del siglo presente? Muchas gracias, buenas tardes. Respondiendo la pregunta que plantea el doctor de León, respondería en primera instancia sí, pero me gustaría añadir algunas cosas. ¿Por qué resulta tan relevante la defensa de la libertad que Hayek plantea? Aunque quiero aclarar algo, los fundamentos de la libertad, para quienes ya lo han leído, sabrán que su contenido panfletario no es. En ese libro, a quienes no lo hayan leído, y que se lo recomiendo plenamente, les voy a decir que no van a encontrar en él, no van a encontrar inquina, no van a encontrar frases que destilan ardor pseudo-revolucionario, no van a encontrar párrafos panfletarios, eso no van a encontrar en los fundamentos de la libertad. De hecho, su primera parte disecciona el concepto de libertad, la segunda, y lo encamina uno a la segunda y a la tercera parte. El segundo apartado, que relaciona libertad y ley, y contiene el germen de lo que muchos consideran la mejor obra de Hayek, que no es Fundamentos de la Libertad, sino Derecho, Legislación y Libertad, que se publicó en los años 70 en 3 volúmenes. Y en la tercera parte, si alguno de ustedes es político o va para el ejercicio de la política o se desenvuelve en la arena política en alguna manera, pues seguramente la encontrarán muy interesante, la tercera parte, puesto que Hayek se lanza al análisis de varias políticas públicas. Sin embargo, sí me gustaría decir que en ese análisis de las políticas públicas no bastaría su lectura. No bastaría su lectura
porque uno no dimensionaría con justicia el aporte hayekiano al pensamiento político y jurídico y a la historia de las ideas y a la filosofía de la ciencia, de las ciencias sociales en especial. Uno no lo dimensionaría con justicia si no se da la tarea de comprender los aportes de Hayek en otras áreas, derecho, economía, psicología, que de hecho la psicología fue su primer amor. Entonces, y la defensa de la libertad sigue vigente hoy, sí, claro que sí. Y por lo tanto esta obra, que no solamente disecciona el concepto de libertad, lo explica y que ofrece unas aristas interesantísimas que no se habían planteado sobre la libertad de esa manera, sino hasta que salen los fundamentos de la libertad. Y esa defensa sigue vigente, o sea, la defensa de la libertad, la necesidad de defender la libertad sigue vigente, sí. ¿Por qué? Porque lo mismo que en la época en que Hayek publica esta obra hace medio siglo, en 1960, siguen los debates abiertos, diría los mismos, salvando por supuesto distancias, salvando por supuesto las diferencias en épocas y demás. Pero Hayek se distancia en este libro, por ejemplo, del racionalismo socialista. Fíjense que digo racionalismo, no raciocinio, digo ese racionalismo arrogante, ultranza, que pretende votar todo, incluyendo instituciones, tradiciones, y elaborar nuevas. Ese pensamiento constructivista de nada sirve, borrémoslo, comencemos de nuevo, ¿verdad? Construyamos el hombre nuevo, ¿verdad? Una sociedad nueva, donde haya justicia, donde... Suena muy bien, pero lo que ahí subyace es esa arrogancia constructivista, ese racionalismo a ultranza, ese pensar que la razón del hombre lo puede todo y que es posible, mediante el ejercicio de la sola razón, construir mundos ideales según una sola persona o un grupo de iluminados. Hayek se distancia al racionalismo socialista en este libro, específicamente en el postscriptum, que a mí me encanta, ¿verdad? O sea, valdría la pena incluso empezar por el postscriptum, pero bueno, eso dependerá de cada quien a la hora que emprenda la lectura de esta obra. Y cuando dice, ¿por qué no soy conservador? Porque me distancio del racionalismo socialista, me distancio también del misticismo conservador. Dice Hayek, y usa esa palabra, misticismo. Eso para quienes piensan que Hayek, al no ser socialista, entonces, es un conservador. No, Hayek es un liberal y lo aclara en ese postscriptum. Dice, me distancio del misticismo conservador. Dice, porque me distancio de aceptar explicaciones sobrenaturales, ¿verdad?, que no pueden ser comprendidas utilizando la razón. Hayek no es un racionalista a ultranza, no es un racionalista dogmático, es un racionalista, y diría yo, crítico, no es un antirrazón. Pero ciertamente no es un arrogante constructivista y tampoco es un místico conservador, utilizando sus palabras. Entonces, tenemos hoy, y para intentar responder lo que nos plantea el doctor de León, tenemos hoy la promoción de ese racionalismo a ultranza, usualmente asociado al socialismo. ¿Lo tenemos? Sí, claro que lo tenemos. Tenemos también ese misticismo conservador, que acepta explicaciones sobrenaturales y argumentos de autoridad. Sí, lo tenemos también. Entonces, el debate continúa, los temas siguen estando sobre la mesa, por eso esta obra resulta tan relevante hoy como lo resultó hace medio siglo. Por eso es tan importante hoy, con la misma importancia con la que irrumpió hace medio siglo. Entonces, eso querría aportar por ahora, a ver qué dice el licenciado Romero, bueno, y seguimos platicando sobre el tema. ¿Verdad? Bueno, en relación con que él nunca se consideró un conservador, aclara que ambos tienen amor por la tradición y por el pasado, pero mientras el conservador se aferra de una manera inmutable
como que si el tiempo pudiera quedar congelado, el liberal, por el contrario, se aferra al pasado por toda la experiencia de generaciones que ha ido cristalizando y que constituye lo más sabio que la humanidad haya podido adquirir. No es la sabiduría de una mente o de una gran cantidad de mentes, sino la sabiduría que la convivencia de las mentes han ido acumulando a lo largo de tantos siglos. Bueno, era solo porque Karencita se había detenido en esta cuestión de la distinción entre el conservadurismo y el liberalismo. El discurso sobre la libertad que Hayek nos propone continúa en esta época teniendo más validez que incluso en la época que a él le cupo vivir. No solo porque las ideas sobre la libertad esconden tantos prejuicios y tantas ideas equivocadas que corroen no solo la mentalidad popular, sino la mentalidad de quienes se consideran élite intelectuales. Alguien podría pensar que un concepto de libertad como hacer lo que uno puede y en el caso de no poderlo deja de ser libre, no es algo que solo cabe en la mente de muchachos completamente inexpertos y sin mayor madurez. Él precisamente recoge un concepto de libertad formulado por Voltaire, y estamos hablando de un representante de la época de las luces en Francia, como de lo más granado de ese siglo francés, que entiende la libertad de la siguiente manera: cuando yo puedo hacer lo que yo quiero, entonces soy libre. Quand je peux faire ce que je veux, voilà la liberté. Entonces, no solo es corrección de ideas equivocadas sobre la libertad que popularmente pudieron haber corrido a lo largo de los últimos 200 años o 300, si queremos hablar desde el siglo XVIII hasta el XXI, sino que, insisto, también es ideas que formuladas por quienes se consideran inteligencia de los países, también sostienen, y obviamente que en una forma completamente desacertada. Pero también las ideas que él fue descartando como constitutivos de la libertad entendida como libertad política o libertad civil, en el sentido de creer que uno es libre por la facultad que tiene para elegir y ser electo para funciones públicas, le parece sumamente defectuoso, porque colectivos hay en un país que no participan de elecciones para elegir ni para ser elegidas, y no por eso dejan de ser libres, ¿no? Y por el contrario, cuando Hitler accede al poder en el año 1933, casi lo hace con la totalidad de los votos de los alemanes. Cabría preguntarse si aquella fue una elección que garantizara a los electores que iban a ser libres con toda la Gestapo que vino después para el pueblo alemán. Pero también otros conceptos de libertad que por lo que pueden encarnar de heroísmo, pues pueden inducir, y de hecho inducen a error. El concepto de libertad como libertad interior, que se difunde principalmente desde los tiempos del estoicismo,
los cuales argumentaban que de muy poco podía servir que alguien no fuera esclavo llevando grilletes si rendía culto a la servidumbre de los deseos, de las adicciones. Pues Hayek dice, obviamente que sentimos una gran admiración por todas las personas que no tienen adicciones, pero la libertad no tiene nada que ver en su esencia con la admiración que nos puede proporcionar el que una persona no sea adicta al sexo, al juego, al alcohol, a las drogas o cuestiones por el estilo, ¿no? Pero también, e insisto en esto, con el concepto de libertad que muchas veces se maneja en ciertos sectores, en la gran mayoría de los países, que hasta que uno no puede hacer algo, deja de ser libre, o hasta que uno puede hacer algo, entonces es libre. Gusta de decir, bueno, no podemos volar, pero el hecho de que no tengamos esa capacidad como las aves, en nada pone en juego esa manera de entender la libertad de forma negativa como una ausencia de coacción arbitraria, que es la única forma como el Estado puede garantizar la libertad, ¿no? Libertad como coacción arbitraria porque hay una coacción legítima, es lo que él sostiene, ¿verdad? Y la coacción legítima es el único disuasivo en esta época en que se ponen tanto en tela de juicio si determinadas prácticas o medidas son o no disuasivas para los delincuentes. La única forma como podemos disuadir al antisocial para que no conculque los derechos de los otros, para que no coaccione a los otros, es amenazarlo con la coacción. De esa forma, pues, creo yo que, yendo al núcleo de esta pregunta, creo que para nuestra realidad ese discurso tiene tanta o mayor actualidad que cuando fue formulado hace 50 años. Bien, tratando de profundizar un poco más en los argumentos que ustedes han presentado, creo que viene a bien ocuparnos de cuáles son realmente las amenazas que se ciernen sobre la libertad individual. Porque alguien podría decir, digamos, una vez que el régimen soviético se destruyó, una vez que los totalitarismos marxistas-leninistas prácticamente se derrumbaron, como que el discurso, digamos, que defiende realmente la libertad y propone la libertad como el máximo de todos los valores, como que ha triunfado. Siguen existiendo, sin embargo, algunos enemigos de la libertad, entendida como la ausencia, digamos, de la coacción arbitraria. ¿Cómo podríamos identificar esos enemigos? ¿Y qué se tendría realmente que hacer para tenerlos, digamos, bajo control o más, mejor aún, hacerlos desaparecer? Bueno, que se haya acabado la época de los totalitarismos, nazi, soviético, bueno, sobreviven algunos islotes por ahí, Corea del Norte, Cuba en alguna medida, Venezuela se encamina para ahí. Pero el derrumbe de la época de los totalitarismos, ¿verdad?, encarnada con toda crudeza en el soviético. O sea, no significó que se hayan derrumbado también los obstáculos o los retos a la prevalencia de la libertad. De hecho, hoy vemos que la libertad se sigue concibiendo, o sea, estoy generalizando, pero si le tomamos el pulso a la opinión pública, vemos que la libertad se sigue concibiendo como poder, libertad de poder hacer lo que decía, como nos mencionaba hace un momento el Romero, ¿verdad?
libertad para hacer lo que yo quiera. Libertad para tener lo que yo quiera. Si no tengo lo que quiero, no soy libre. Si no puedo hacer lo que yo quiero, no soy libre. Esa idea de la libertad prevalece. Por eso esta obra es tan importante. Cuando Hayek plantea, miren, la libertad no es poder de hacer o poder para. La libertad es un concepto por definición limitado. No hay tal cosa como libertad ilimitada. O sea, estamos hablando de otra cosa, si no hay límites. Será libertinaje, será lo que usted quiera, pues no libertad. Entonces, Hayek plantea acá, libertad como ausencia de coacción arbitraria. La palabra clave es arbitraria, porque algún grado de coacción siempre es necesario si queremos una convivencia civilizada. Verá, la luz roja en el semáforo es coacción, o sea, usted no puede pasar. Pero o sea, la ausencia de coacción arbitraria, el difundir una acepción de la libertad correcta, la libertad es ausencia de coacción arbitraria, eso se nos plantea como un reto descomunal. Y qué bueno que haya este tipo de actividades para exponer las ideas hayekianas al público. Libertad no es un concepto ilimitado, libertad es un concepto limitado. Mira, ¿qué es la otra cara de la libertad? Si estuviéramos hablando de una moneda, de un lado está la libertad y del otro, la responsabilidad. Hay otro reto que nos plantea las sociedades actuales. A la gente le gusta hablar de libertad, pero no de responsabilidad. De hecho, el concepto de responsabilidad se ha visto muy diluido a nivel individual. Usted no es responsable de lo que haga de cómo resulten sus hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque usted ha sido una mujer sufrida. Miren, yo leo artículos de esos todos los días en los diarios nacionales y también internacionales, ¿verdad? Y usted no es responsable, ¿verdad?, de sus acciones. Pobrecito, pobrecita, usted está determinado, usted está determinada por el influjo de una sociedad excluyente, racista, patriarcal, machista. Ese discurso tiene mucho calado. Entonces usted no es responsable de sus actos, usted está determinado. ¿Verdad? Pero a título colectivo, ahí sí se habla de responsabilidad. Todos somos responsables de que hayan niños de la calle. Todos somos responsables del cambio climático. Estoy mencionando temas, ¿verdad? Así en voz. Todos somos responsables de que llueva tremendamente y que el año pasado no llovió mucho y el otro año tampoco. Somos responsables de la sequía. Somos responsables del hambre mundial. O sea, la responsabilidad se diluye en la colectividad, pero se desprecia el sentido de responsabilidad a título individual. Ese es un tema en boga. Entonces, que Hayek nos venga y nos plantee, miren, libertad no es libertad de poder. Libertad es ausencia de coacción arbitraria y tiene como contracara siempre la responsabilidad. Entonces, o sea, que maceremos esa idea es una propuesta que Hayek nos plantea y es tan válida o más ahora que hace medio siglo. Quería decir algo más también. Bueno, otro tema. Derecho. Todo mundo habla de derechos. Derechos sociales. Tengo derecho a lo que usted quiera. Derechos sexuales y reproductivos. Ahí me hace favor alguien de explicarme qué es eso. Porque el derecho siempre conlleva un derecho genuino, ¿verdad? No un pseudo derecho, no un cuasi derecho. Un derecho genuino siempre implica una obligación para alguien más, para todos los demás. ¿Verdad? Su derecho a la vida implica para todos nosotros la obligación de respetarla, de no atentar contra ella. Pero su derecho a la vivienda, dígame, para mí no implica ninguna obligación. No, el gobierno tiene obligación de proveerme vivienda buena, bonita y barata. Bueno, pues sí, pero el gobierno está constituido por personas en quienes hemos delegado pues, el ejercicio del poder público temporal. En fin, o sea, como ve, ese discurso que prevalece hoy de derechos, ¿verdad? Derecho a la expresión de la identidad cultural, derecho sexual, derecho reproductivo, derecho a un medio ambiente sano, derecho a mascar chicle, derecho a encontrar novia, ¿verdad? Esa concepción que se maneja con tanta facilidad y con tanta ligereza hoy, ¿verdad?
O sea, vemos que es una grosera deformación de lo que significa derecho. Derecho en el sentido de algo que nos asiste solo por ser personas, que no es concedido, que es reconocido. Y entonces Hayek nos dice aquí, libertad contra cara responsabilidad. Responsabilidad individual, libertad individual. Estamos hablando de deshagámonos de nuestras responsabilidades individuales para diluirlas en la colectividad. ¡Qué cómodo! Todos tienen la culpa de los niños maltratados, porque yo no cuido a los míos, por ejemplo. Y Hayek nos dice también, bueno, un derecho conlleva una obligación. Entonces, para entender esas ideas, solo por eso ya vale emprender la lectura de esta obra. Para quienes no lo hayan leído, si se animan, yo estoy segura de que después querrían seguir con la obra hayekiana. De hecho, los fundamentos de la libertad lo clasificaron en alguna clasificación, me gustaría decírselos ahorita, pero no tengo el dato en mente, como uno de los libros más importantes del siglo XX de no ficción. No es novela y es un ensayo, pero eso, Hayek tiene una pluma muy poderosa, y aunque sea ensayo, no es difícil de leer, no es difícil de abordar. Su pluma es poderosa y su mente muy, muy ordenada. Entonces, a pesar de que Los Fundamentos de la Libertad es un libro multidisciplinario y ecléctico, si usted quiere, no es un revoltijo insufrible, ni mucho menos. Está muy bien estructurado. Entonces, la libertad, o el concepto de libertad plantea, la defensa de la libertad plantea retos. Aunque ya se acabó la época de los totalitarismos, sí, sigue planteando retos. Entonces, espero no estar siendo machacona, ¿verdad? Cuando insisto, anímese, para quien no lo haya hecho, a leer esta obra. De seguro algo le va a decir, independientemente de su especialización académica, en vista de que es un libro multidisciplinar. El principal enemigo de la libertad después del Estado somos nosotros mismos. La convivencia siempre es riesgo de coacción, ¿verdad? Por eso él afirma que fuera del contexto de la relación con los demás hablar de libertad no tiene sentido. Solo es el interactuar y el relacionarnos con los demás el que va poniendo en riesgo que nuestra libertad sea ejercida. Es una conquista interminable porque no es como una cosa a la cual se puede asir. En ese sentido, aunque la frase no es de él, pues muy bien la hubiera suscrito, es la de uno de los próceres de la independencia norteamericana, Jefferson. El precio que exige la libertad es su continua vigilancia, porque, insisto, no es una conquista de una vez por todas, y no es algo que forme parte de nuestra naturaleza. A lo mejor lo que forma parte de nuestra naturaleza es la autodeterminación, que es un complemento de la libertad como ausencia de coacción arbitraria. Pero en ese sentido a mí me gustaría también mencionar una frase pronunciada en el siglo XX por un psicólogo emigrado de la Alemania nazi a los Estados Unidos, Erich Fromm, y que precisamente tituló una de sus obras más sobresalientes de esa manera, ¿verdad? Reza el miedo a la libertad. Creo que los seres humanos no traemos la libertad por naturaleza, sino más bien es algo con lo que hemos tropezado cabalmente por la experiencia con la esclavitud. Si hemos llegado a valorar la libertad, es solamente por el contraste con la vida del hombre que fue sometido a una esclavitud. Lo dice él muy claramente cuando afirma que Europa surgió a la historia distinguiendo entre el libre, el éuseros en la lengua griega, y el doulos, el esclavo. Por eso, originalmente, ¿quién fue el caracterizado como libre? Simplemente el que no era esclavo.
Y de esa manera, este concepto negativo que decía tanto, después se fue prostituyendo y desfigurando con el paso de los siglos, cuando queriendo enriquecerlo, más bien se lo infló. Pero la forma más propia de caracterizar la condición de libre es precisamente aquel que no es esclavo, aquel que no es objeto de tutela. Y precisamente una de las obras que él escribió, y antes precisamente de los fundamentos de la libertad, fue Camino de servidumbre. Porque con facilidad los seres humanos, si no cuidamos nuestra libertad, estamos en camino de la servidumbre, que es el caso cuando se trastorna las funciones que el gobierno o el gobernante debe realizar, cuando se hace del gobernante un papá. Y esto cíclicamente ha vuelto en la historia de Occidente una y otra vez. En la época en que el liberalismo se funda en Inglaterra con John Locke, su tratado sobre el gobierno civil lo escribe contra la obra de un autor, Robert Filmer, que había titulado su trabajo sobre el gobierno con el título de El Patriarca. Y él dice precisamente eso es lo que no es el gobierno, no es un papá, sino que es alguien que está para mantener y defender un orden, no para comportarse con una autoridad vertical como la del papá, que debe proveer en casa lo que necesitan los hijos y el núcleo familiar, sino que entiende, en la mejor línea, tanto Locke como Hayek, en la mejor línea de Aristóteles, que el gobernante ejerce una autoridad, pero no es una autoridad vertical, sino es una autoridad horizontal. Es primero entre los iguales. Entonces su función no es venir a ser obsequioso con lo que no procede de su bolsillo, sino lo que está saliendo precisamente y de forma coactiva, porque por eso se llaman impuestos, está saliendo del bolsillo de los contribuyentes. A mí me gustaría que profundizáramos un poco en esta última idea que se ha puesto sobre la mesa, la idea de un Estado paternal, porque precisamente la tercera parte de los fundamentos de la libertad trata de la relación que hay entre la libertad individual y el Estado benefactor, el Estado paternalista, el Estado de bienestar, como queramos realmente llamarle. Es cierto que mucho se puede decir en contra del Estado benefactor, digamos lo relacionado con los impuestos, por ejemplo, que no es realmente la función del gobernante portarse de esa forma, pero yo quisiera orientar, digamos, esta cuestión hacia la libertad misma, es decir, ¿qué riesgos implica el tener un Estado benefactor, un Estado paternalista en contra de la libertad individual? Insisto, los otros argumentos son importantes, pero la libertad, ¿cómo es que se puede poner en riesgo con un Estado benefactor? Porque hay personas que no logran, digamos, llegar a esa, como digamos, a ese grado de reflexión. Es decir, lo único que piensan es en los efectos inmediatos, en los resultados cortoplacistas, digamos, del Estado benefactor, pero yendo al fondo realmente de la cuestión, y por eso creo yo que Hayek dedica la tercera parte de la obra a tratar esta cuestión, creo que las implicaciones más importantes son las que tienen que ver con la libertad. ¿Cómo amenaza el Estado benefactor la libertad individual? Dice que la vida y la libertad siempre se han disputado el primer lugar en el podio de la escala de valores de los seres humanos. Dicen, mientras hay vida y esperanza, dicen quienes, aquellos para quienes la vida es el valor supremo. Otros dicen, vida sin libertad no es vida, la vida sin libertad no me interesa.
En esa aseveración se inscriben aquellos para quienes la libertad es el valor supremo. Entonces, ambos, vida y libertad, se han disputado, insisto, el primer lugar a lo largo de la historia. A mí me encanta Patrick Henry, el discurso aquel de dadme la libertad o dadme la muerte, ¿verdad? Para él seguramente la libertad era el valor supremo. Ahora bien, en la escala de valores de la gente, estoy generalizando nuevamente y noto que hay una ausencia de pasión por la libertad. ¿Por qué? Porque no es propio de nuestra naturaleza. Ya el licenciado José Antonio se refirió a eso. La libertad el afán, el anhelo de libertad, la disposición a defender la libertad no es propia de nuestra naturaleza. De hecho, pesa mucho más el afán de seguridad. No estoy hablando de seguridad ciudadana contra los antisociales, no, estoy hablando de seguridad ante los retos de la vida, protegerme ante los retos de esta vida, que es ingrata, los recursos son escasos, se plantean muchísimos obstáculos a lo largo de las décadas que estamos nosotros acá. Entonces ese afán de seguridad pesa mucho más que el anhelo de libertad en la generalidad de las personas. Entonces el Estado benefactor apela precisamente a eso, al afán de seguridad. Hay una frase, de la cuna a la tumba, el eslogan de todos los estados benefactores europeos, que se pintan así como paraísos en la tierra, pero no son sostenibles a largo plazo tampoco. Entonces, te cuido de la cuna a la tumba. No te tienes que preocupar de nada porque hay educación para ti, educación entendida como instrucción primaria, secundaria, antes de primaria, kindergarten, todo eso, universitaria, por supuesto. Entonces, ese afán de seguridad mezclado con el discurso pernicioso de tengo derecho a, y mezclado con el discurso también pernicioso de la libertad sirve para que yo pueda hacer lo que yo desee. O sea, si mezclamos todas esas nocivas ideas sobre libertad, derecho y nuestro afán de seguridad, que pesa con mucho más que el anhelo de libertad, entonces tenemos ahí que el Estado benefactor tiene una cancha enorme. Se le dan muy fáciles las cosas. El oficio de la política es por definición de corto plazo. Los políticos tienen que pensar a corto plazo. Siempre sus miras están puestas en la próxima elección. Nuestro estrato político en Guatemala está pensando en qué creen, en las futuras generaciones y el futuro de Guatemala, los niños, bla, 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 bla. Todas sus miras están puestas en 2011, campaña electoral. Entonces el oficio de la política es de corto plazo y sintoniza muy bien con el afán de seguridad y con el revoltijo de ideas que prevalece en el grueso de la opinión pública, ¿verdad? Una malentendida concepción del derecho y de la libertad. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay dos opciones, bueno, hay muchas, pero estoy simplificando aquí groseramente en aras del tiempo. Una opción es seguir en la labor que hacemos en la academia, en la entendida academia como universidades y tanques de pensamiento. Es ahí donde primero se maceran las ideas. Entonces, desde la academia pasan a los medios de comunicación. En este caso, bueno, deberíamos ahondar, estudiar qué es lo que hacemos en la academia, estudiar las ideas que nos plantean autores como Hayek, ¿verdad? Luego difundirlas. Ahí están los medios de comunicación sirven para difundir ideas que son previamente maceradas en la academia. No salen de los medios de comunicación las ideas, sino de la academia. O sea, por eso es tan importante el rol de los intelectuales,
Y estoy entendiendo intelectual, por favor, no se me malentienda, no estoy hablando de alguien arrogante, ¿verdad? Que tiene una actitud de yo sé más que todos ustedes, pequeños saltamontes. Eso no es un intelectual. Un intelectual es alguien que trabaja con ideas, con palabras, ¿verdad? Aquí tenemos a dos intelectuales, y si ustedes trabajan con palabras, en la academia, en los medios de comunicación, en el periodismo, pues son intelectuales. Bueno, entonces, el rol de los intelectuales, academia, más seremos ideas, sigamos sigámonos educándonos, para luego difundir las ideas correctas, ¿verdad? Derecho no es un capricho, no es un deseo. Derecho es siempre la contracara de una obligación. Bueno, esa es una idea, entonces difundámosla, ¿verdad? Luego de los medios saltará al grueso de la opinión pública, se correrá el eje del debate, y eso toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo, toma varias generaciones. Entonces una opción es, bueno, porfiemos, insistamos en nuestra labor académica o comunicacional, ¿verdad? Según en dónde nos movamos. ¿Verdad? La otra idea, yo no concuerdo con esa idea, pero sé que hay quienes la sostienen, ¿verdad? Entonces, juguemos con las reglas de los políticos, metámonos a la arena política, al ámbito político, en lugar de discutir ideas y ahondar en ideas, en filosofía y teoría política en academia. Vámonos al ejercicio político. Tomemos el poder y desde el poder entonces establezcamos políticas, ¿verdad? Políticas públicas que no vayan en sintonía con el clima de opinión vigente, ¿verdad? Establezcamos políticas públicas que no sean las propias de un Estado benefactor, ¿verdad? Eso es más difícil, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta que el oficio de los políticos es de corto plazo y además los políticos no generan ninguna idea, sino que se ponen en sintonía con los deseos del electorado para decir lo que quieren escuchar, ¿verdad? Eso es difícil. Se podría, ¿verdad? Entonces esa es otra opción que se plantea, ¿verdad? Tomemos el poder y desde ahí las políticas públicas que se diseñen y que se ejecuten, que no vayan por la línea del Estado benefactor, que es lo que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Entonces hay dos opciones. Yo me decanto por la primera, alguna vez pensé en la segunda, pero plantea muchos más inconvenientes en mi criterio que la primera. Entonces. Bien. Lo más nocivo del Estado benefactor con respecto a la defensa de las libertades individuales, creo que es es que no es el término politización, es la politiquería de la educación, de la ciencia, del derecho. Se fueron juntando con los únicos derechos que los seres humanos tenemos, que son los llamados derechos civiles, y aquí es la politiquería del derecho. Se fueron agregando tantas necesidades que se convirtieron en tales, y aquellos originales derechos que en Occidente, por las experiencias contra tiranos, se fueron asentando desde aquel lejano 1215, cuando los varones británicos se rebelan contra el rey Juan sin tierra. El derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, al debido proceso, al respeto por la palabra empeñada. Se fueron agregando otros derechos por efecto de la politiquería socialista. A esto se añadieron los llamados derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y de esa manera, con presiones precisamente de Naciones Unidas, que para mí no es ninguna garantía de que un Estado de Derecho pueda funcionar en un país cuando ese es un antro
de encuentro de tantos intereses de la más diversa especie. Se promulgaron en el año de 1948, o se promulgó en ese 10 de diciembre de 1948, la célebre Declaración de los Derechos del Hombre, a los cuales pues se han ido agregando esos llamados derechos de la segunda, tercera, y hoy pues se habla de una cuarta generación, aunque no han sido objeto de declaratoria. Esto pues ha hecho que los estados hayan ido colocando sobre sus espaldas una cantidad de competencias que no les corresponden y no hayan terminado de salir con lo que básicamente es su harta obligación. Si hacemos un examen somero, ¿qué hacen bien los gobiernos? La protección de estos derechos fundamentales se queda corta. ¿Cómo podemos hablar de Estado de Derecho cuando no son capaces estos estados o estos gobiernos de garantizarle a las personas esos derechos fundamentales? Personas personas a las cuales grupos delincuenciales las han llegado a despojar en sectores enteros de este país, y no solo de Guatemala, sino que lo vemos correr como un cáncer por la mayoría de los países del tercer mundo. Pues, ¿cuál no es la asignatura pendiente? Tenemos una educación de calidad. Hace poco oía a un exministro decir que se había logrado la conquista de tener una cantidad educativa. En materia de cantidad, la educación había logrado grandes alcances, pero quedaba pendiente todavía la calidad. Bueno, pues eso naturalmente que es muy discutible. Generalmente no van de consumo la cantidad con la calidad. Guatemala extendió la cobertura, sobre todo a partir de la década de los 50 del siglo pasado, extendió la cobertura de la educación, pero la calidad se resintió terriblemente. En materia de salud, ¿aprueba esa materia la salud pública? Entonces, si aquellos verdaderos derechos se le agregaron a las espaldas del Estado una gran cantidad de compromisos que no le corresponden, ¿con qué va a salir? ¿Qué materia es la que va a aprobar? La de la seguridad, la de la certeza jurídica, la de la educación, la de la salud. ¿Qué es lo que se ha logrado entonces? Con todo lo que ha puesto sobre sus espaldas el Estado, no ha logrado ni siquiera salir con lo que por harta obligación tiene que garantizarle a una ciudadanía. ¿En qué beneficia la libertad a las personas en general? Creo que esta es una pregunta que también debemos tratar de resolver aquí, de responder, porque ya hace mucho tiempo que algunos pensadores de la sospecha se imaginan que la libertad se defiende porque le conviene a unos pocos, pero que nada trae de beneficio a la gran mayoría de personas. Uno podría preguntarse, ¿en qué le beneficia realmente la libertad a esas personas que están con literalmente el agua hasta el cuello en virtud de las torrentadas que han descendido a muchos lugares y que se han llevado, bueno, las siembras, sus propiedades, que han arruinado sus casas, que se han quedado prácticamente en la calle? ¿Sí? Pero ya gente como Harold Laski, este intelectual europeo, de alguna manera responsable de esa declaración de 1948, en una célebre obra que se titula El liberalismo europeo, dice Laski de manera clara que la libertad y el discurso a favor de la libertad es un discurso que está definitivamente defendiendo los intereses de aquellos que tienen el dinero para comprarla.
Sí, como quien dice, la libertad solo viene a beneficiar a los ricos, digamos, a los económicamente poderosos o a los que producen, digamos, mercancías en el contexto de la vida en sociedad. ¿Es eso realmente así? Digamos, es el discurso de la libertad, un discurso elitista que privilegia realmente los intereses de un sector exclusivo de la sociedad, o realmente trae beneficios para toda la población y cuáles pudieran ser esos beneficios? Bueno, primero hay que rechazar contundente y enérgicamente esa idea de que la libertad es algo que se compra. Entonces, si usted no tiene con qué, jamás va a tener libertad. Si aceptamos que la libertad es algo que se compra y la descendemos de principio filosófico, de valor, a una grosera y burda cosa material que se puede asir, ya nos decía Lic Romero que no se puede asir, medir, pesar. Entonces, si aceptamos esa idea burda, entonces ya no estamos hablando de libertad, hablemos de cualquier otra cosa. Tal vez, quizás está hablando de poder adquisitivo, pero es una categoría económica. Pero ya no estamos hablando de una categoría filosófica, que es en donde se inscribe la libertad entendida, como la libertad desde el punto de vista hayekiano, ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros, aunque esos terceros sean los gobernantes. Y bueno, entonces rechazamos de tajo primero cualquier otra cosa a la que se le quiera llamar libertad. Bueno, quedémonos con la libertad, como ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. Y luego, digamos, ¿en qué? Más que preguntar en qué podría beneficiar la libertad, yo preguntaría en qué podría perjudicarle la ausencia de libertad. ¿Qué pasa si usted está sujeto a la coacción arbitraria de terceros? No estoy hablando de coacción legítima, ya dijimos que en una sociedad medianamente funcional, una sociedad civilizada, siempre hay cierto grado de coacción, y así debe ser. No, pero si usted está sujeto a la coacción arbitraria de cualquiera, ¿por qué? Porque es el presidente, porque es el Führer, porque es nuestro máximo líder, porque es el duce, porque es quien sea, ¿verdad? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con su sentido de valía? ¿Qué pasa con la dignidad que le es inherente por ser persona? ¿Qué pasa con su sentido de autorrespeto? Usted puede no saber leer ni escribir, pero su dignidad, su valía y su sentido de autorrespeto no merman en lo más mínimo respecto de alguien que tiene 3 doctorados. Usted puede estarla pasando muy mal, como la gente que ahorita está con el lodo hasta el cuello. Pero eso no lo convierte a usted en un medio para los fines de otros. Eso no lo convierte a usted en un peón de un tablero de ajedrez. Eso no lo convierte a usted en una cosa de la que se puede disponer porque le está pasando mal o porque no sabe leer ni escribir. Entonces, en ausencia de libertad genuina, libertad en sentido de ausencia de coacción arbitraria, en ausencia de libertad, ¿qué tenemos entonces? Al montón de gente degradada de su condición de personas, vista como meros medios para la consecución de los fines de unos pocos fulanos, usualmente políticos. Politiqueros, ¿verdad? Que un estadista es otra cosa. Siempre hay uno que otro político que entiende estas cosas, ¿verdad? Entonces, preguntémonos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no hay libertad? Entonces, no es tanto en qué le beneficia la libertad, sino en qué le perjudica cuando no existe. Sí, qué relevancia tiene, ¿verdad? La libertad, un argumento de libertad en un momento
en que el genuino sentido de la solidaridad se podría enarbolar. Pero como se termina desgastando, llevamos gobiernos y gobiernos volviendo la solidaridad como el pan de cada día. La solidaridad no es asunto de poner las obligaciones de los propios atrás de la generosidad de los extraños. ¿Cómo pueden hoy recurrir a un discurso de solidaridad si ya está manido, gastado, cuando tantos recursos que debieron haber sido implementados para hacer trabajos de calidad en una infraestructura vial? Eso, vean cómo lo está poniendo de manifiesto un colegio como el Colegio de Ingenieros, ¿no? Cuando efectivamente un discurso de solidaridad fuera de caso, porque solo es en estado de calamidad en el que se puede enarbolar la solidaridad. Insisto en que no podemos poner por delante la generosidad de los extraños a la responsabilidad que nosotros propiamente tenemos con nuestros pares, pero cuando está desgastado el concepto de solidaridad, porque efectivamente la libertad no es lo que ha sido el valor que el Estado ha debido proteger, naturalmente que no va a tener absolutamente ningún sentido la palabra libertad para todas estas personas. Pero las implicaciones sí se hacen sentir, las repercusiones de distorsionar la terminología sí se hacen sentir. Y obviamente, ¿verdad? Hoy es cuando deberían haber enarbolado el ideal de la solidaridad en un estado de calamidad. El país ha sido sometido a tantos problemas de la naturaleza. Obviamente parte de esto es una cuestión de problemas de la naturaleza, pero también se pone de manifiesto toda la incompetencia, toda la forma corrupta de manejar recursos que no han permitido que una estructura vial pueda estar a la altura de los desastres que en este momento estamos atravesando. Bien, yo voy a dejar unos momentos a los dos profesionales para que agreguen cualquier otro comentario que quieran hacer en torno a las ideas de los fundamentos de la libertad, al margen de las preguntas que les he planteado. Y luego de que ellos tengan esta última intervención, pues abriremos el tiempo para que ustedes puedan formular algunas preguntas, hacer observaciones o solicitar aclaraciones en torno a lo que se ha expuesto aquí en la mesa. Bueno, creo que no insistiría yo lo suficiente en la importancia que esta obra tiene para cualquier disciplina académica para esta época, medio siglo después de la publicación de su primera edición. De manera que no me están pidiendo recomendaciones, pero igual les doy una con toda la buena fe del caso, con afecto, léanlo, para quienes no lo han leído y para quienes lo hemos leído. Es un material también estructurado que además de lectura amena, de cabecera, puede ser también un material de consulta posterior, de manera que si usted quiere ahondar más en esa idea de que la libertad solo es posible en lo factible, puedo yo querer vivir bajo el agua, pero como no tengo branquias, como no soy pez, ni sirenita, pues no puedo vivir bajo el agua. O sea, estoy limitada, ¿verdad? Mi realidad física es diferente a la de los batracios, los anfibios, los peces. Entonces, estoy limitada. Hay muchas cosas que yo no elegí. Mi nombre, ¿verdad? La familia en la que nací, por ejemplo, ¿verdad? Mi aspecto físico y mis características internas, en fin.
Hay cosas que yo no elegí y hay cosas que no puedo hacer, como el ejemplo que les ponía de ser la sirenita. Pero no por eso puedo decir que no soy libre. Entonces, para ahondar en la idea de que solo se es libre dentro de lo posible, dentro de lo factible, dentro de las limitaciones propias de esta vida terrena, porque esto no es Disney, ni es el paraíso terrenal, ni es jauja, ¿verdad? A mucha gente no le gusta eso, pero así es. Y entonces, si quiere ahondar en esa idea, la libertad solo es posible en lo factible, vaya a los fundamentos de la libertad. Y si quiere también ver una denuncia preciosa, esto es subjetivo, ¿verdad? Es por la pluma de Hayek, me gusta. Una denuncia preciosa a la decadencia de la ley, o más concretamente del derecho, ¿verdad? De esa prostitución del derecho, de esa degradación del derecho, que hace Hayek hace una denuncia preciosa específicamente en el segundo apartado de este libro. ¿Verdad? Dice la degradación del derecho, que lo han convertido en un conjunto de disposiciones constructivistas, arrogantes, hechas al antojo de los politiqueros de turno. Esa denuncia es muy linda, entonces la recomiendo también. Bueno, el discurso de y sobre la libertad, pues, nunca ha tenido buena prensa, ni goza de popularidad, porque lo que pone de manifiesto es el sentido de responsabilidad y la disciplina que debemos asumir frente a nuestro propio proyecto vital, a nuestro propio proyecto de vida. Y jamás fue el discurso libertario ni popular con los que tienen, me refiero a los de poseedores de caudales, porque generalmente quienes poseen caudales ya tienen posiciones adquiridas, y esas posiciones adquiridas no las quieren perder y con facilidad recurren al manto protector del Estado. Pero también es impopular para los que no tenemos dinero, o para los que no disponemos de grandes caudales, porque nos hace entender que cuestiones como, por ejemplo, los salarios no dependen del buen corazón de nadie, y que no es a través de esa vía como las tablas salariales se mejoran. De ahí pues que sigue siendo un desafío para el hombre del siglo XXI, es como no dejó de serlo para el hombre del siglo XX este discurso. Comprende siempre el reto y el desafío de la disciplina que debemos tener sobre nuestras propias vidas. La libertad es eso. La libertad es desafío de disciplina y responsabilidad. Y eso creo que no es un discurso que jamás cale popularmente. Muy bien, el tiempo es para ustedes, entonces les agradecería que levantaran la mano si quieren expresar algo o preguntar. Quisiera tomar un poco las palabras de uno de mis catedráticos y decir que el lenguaje es caprichoso en cuanto a... Son muy importantes las definiciones que se le da a las cosas. Por ejemplo, en los derechos es muy importante la definición del derecho de libertad, y por eso creo yo he leído el libro de Hayek y me parece muy muy interesante y muy acertada su definición, y además me parece acertado todo lo que se extiende, porque los conceptos no son solamente porosos en cuanto al límite del concepto, sino que hay conceptos porosos intrínsecamente, como por ejemplo muchos derechos tienen este problema. Ahora, con lo que usted dice respecto a que la libertad es una condición no natural del hombre, entonces, no sé, primero yo no interpreto así a Hayek. Yo creo que la libertad es algo natural en el hombre. Pero si asumimos que la libertad es no natural en el hombre y que requerimos de leyes para que esta libertad se dé, ¿no estaríamos asumiendo entonces que la libertad debe ser reconocida y que no es inherente a la persona? No es inherente. Esto ha sido una conquista de la humanidad, ¿no? Y más por ensayos y errores. Yo creo que hay una confusión
entre el hecho de que nuestras respuestas no son objeto de programación, y eso sí es natural, aunque solo es en la evolución biológica que esto ha llegado a ser tal, ¿no? Esto que nos distingue del resto de las especies que traen programadas sus respuestas ante los estímulos del medio. Por eso es que ellos están circunscritos a un medio. Pero el hombre tiene realidad. O sea, el hombre no se adapta, el hombre transforma. Los que se adaptan son los animales y los que no se adaptan desaparecen. Pero la humanidad ha tenido que transformar. Y en esa capacidad transformativa o de transformación del medio físico que le rodea, también a nivel de la convivencia ha tenido que ir aprendiendo esta condición para la cual él no viene. Insisto, si nosotros trajéramos eso naturalmente, no tendríamos que ser sometidos a una disciplina de tener que respetar la propiedad de otro. Lo natural del niño es decir que todo es de él, pero debe ir aprendiendo la disciplina que eso no es así, ¿no? ¿Sí? Entonces usted estaría diciendo que la libertad, como no es natural al hombre, no se produjo de manera espontánea, como sí lo afirma Hayek. No, eso o sea, es otra cosa. ¿cómo podríamos entonces, si la libertad alguien debe reconocerla? Que no me queda claro, según lo que usted manifiesta, quién debe hacerlo. Nosotros hablaríamos de que entonces en las comunidades aisladas indígenas de Amazonas o en las comunidades africanas, pues habríamos de ausencia de libertad, porque no es que no exista un orden, obviamente existe un orden espontáneo, pero no hay quien reconozca esa libertad propiamente dicho. No, está en esas agrupaciones aisladas, hay ciertos principios básicos que hay que respetar, ¿no? Si la vida se respeta dentro de esas comunidades, está hablando que la vida no es reconocida, sino que la vida es, de algún modo, es inherente a la persona, porque si no, ¿por qué surge ese respeto a la vida? Ese respeto a la vida lo hemos ido aprendiendo de las experiencias de que de otra manera no vamos a sobrevivir. Es básico. El que esto haya sido de carácter espontáneo no niega para nada que no sea algo natural en el hombre. Lo espontáneo solamente tiene que ver con el hecho de que el hombre solo posteriormente, solo a posteriori, ha llegado a ser consciente de aquello, pero no ha sido producto de un establecimiento previo en su cabeza para después implementarlo, ¿no? Sí, aquí parece que tenemos un problema de una visión distinta, por ejemplo, a la de Locke. Locke hubiera insistido que la libertad sí es natural en el hombre y que un hombre en estado natural, por ejemplo, en una isla donde no hubiera nadie más que él, de todas maneras es libre de actuar y hacer todo aquello porque no hay ausencia de coacción. De hecho, no hay nadie que lo pueda coactar. Y el problema surge cuando el hombre se agrupa con otros hombres. Y entonces lo que está exigiendo el hombre es que se respete su estado natural, su estado de libertad. Y ahí surge el concepto del derecho de libertad. Y entonces el derecho de libertad sí es que se somete a los demás a la obligación de no coaccionar o evitar mi libre actuar. Y yo me comprometo a lo mismo con los otros. Entonces, tal vez querés hilar un poco más fino esta idea. Sí, no, es que también depende de cómo estemos manejando el término natural, ¿no? Y en este contexto, natural no significa que venga con nuestra naturaleza como especie, ¿no? Eso no viene con nosotros. La evolución biológica ha enseñado demasiado en eso, que es precisamente la convivencia la que nos ha hecho entender que solo respetando, pero esos son centenares de generaciones, ahí está lo espontáneo, ¿no? Incluso, miren, no cualquier simio con apariencia humana es persona.
Ese es el problema, que incluso en este país, en este momento, es crucial, ¿no? La persona no es algo con lo que se nace, es algo que se conquista, ¿no? Por supuesto que yo no me estoy moviendo en el manejo del personalismo. El concepto personalista es encuentro cara a cara, ¿no? Y ya simplemente ese concepto sentimental de ver la epifanía del rostro del otro. No, yo no me estoy moviendo en ese concepto de persona. Me estoy moviendo en el concepto de persona que implica que yo aprendo a asumir determinados roles, ¿no? Roles que van a conllevar cierto margen o ámbito de principios que solo la convivencia es la que ha ido enseñándonos a lo largo de generaciones enteras, ¿no? El problema es que creer que porque tenemos estas características de homínidos, porque una mujer pare un producto, como dice la legislación guatemalteca, aquello ya tenga el carácter personal. Hombre, volvemos a la cuestión de toda la disciplina que va suponiendo que aquel infante, que aquel ser, por no emplear la palabra bestezuela que tanto le gusta a Karen, ¿no? Que aquel ser vaya aprendiendo la disciplina de todos esos principios que garantizan que podamos convivir en paz, y solo en ese marco y en ese ámbito es como podemos ser libres, ¿no? Yo pienso como ser humano que el género humano es el que tiene la tendencia a exigir la libertad, conforme el desarrollo que él va adquiriendo, conforme su crecimiento y su desarrollo cognitivo, pero en sí la sociedad es la que le da la libertad, siempre y cuando esta sociedad sea una sociedad libre. La libertad, yo pienso que como decía el licenciado, que no pretendemos ser simios, ni tampoco lo somos, pues, pero sí entendemos esas especies humanas porque también tienen un desenvolvimiento en una sociedad, en una sociedad dentro de una naturaleza, pues. Pero en realidad, para mí la libertad, como cuando yo fui adolescente hace años, vi la película esa Papillón, de alguien que aspira a ser libre, aunque sea un delincuente dentro de la sociedad, pero él en cada cárcel se escapa y de último llega a un lugar donde lo tienen en una isla. Él no quiere vivir en una isla, elabora una balsa y se va a un punto donde cuenta la cantidad de olas que chocan en una pared, y él sabe que en una determinada cantidad el mar se calma y tira la balsa y así logra finalmente siendo libre, ¿no? Cuando decimos que la libertad no se nos da a los seres humanos natural, no nos referimos a la libertad, sino al afán de libertad. El anhelo de libertad no se nos da natural, entendiendo libertad como ausencia de coacción arbitraria, ¿verdad? Claro que si entiende la libertad como poder hacer lo que yo quiera, eso sí se nos da más que natural. Los niños pequeños, las bestezuelas, es un término acuñado por Elik Romero, no es mío, pero a mí me encanta. Dice, los niños pequeños serán encantadores, son muy lindos, pero son unas bestezuelas. Hay que civilizarlos. Todo lo quieren ya, ahorita. Son muy egoístas. Todo para mí, ahorita. ¿Verdad? Y te lo quito, todo para mí. ¿Verdad? O sea, hay que civilizarlos. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido es cuando decimos el afán de libertad, el afán de estar libres de la coacción arbitraria de los otros, ¿verdad? Ese afán, claro, lo vamos aprendiendo. Yo vi también Papillón, el libro, lo leí por cierto aquí en la biblioteca de Liga, de Henry Charriere, bello el libro, linda la película también. Cuando hemos degustado la libertad como ausencia de coacción arbitraria, ya no la queremos perder. Eso le pasó a Papillón, ¿verdad? Pero sí pero ese afán de libertad no se nos da natural. ¿Por qué? Porque implica siempre responsabilidad, y la responsabilidad, eso sí, no se nos da natural, ¿verdad? Los niños no son responsables, no son de largo plazo, son cortoplacistas y profundamente egoístas, no saben seguir normas, hay que enseñarles,
hay que civilizarlos. Hayek le da mucha importancia a la cultura circundante, ¿verdad? Porque dice que eso nos humaniza. Eso no está en Fundamentos de la Libertad, ¿verdad? Pero de repente se pica usted y le sigue con toda la obra hayekiana. Dice lo que nos humaniza es el contacto con los demás, no el simple hecho de nacer con forma humana, ¿verdad? Si nos perdemos en una selva, nos paramos comportando como monitos o como lobos, según si nos cría una mona o una loba. La leyenda de Tarzán, ¿verdad? Pero lo que nos hace humanos, personas, es el contacto con la sociedad circundante, ¿verdad? Últimamente está muy de moda de hablar de solidaridad. De hecho, el estado de bienestar, pues, digamos, hace uso de la palabra solidaridad para significar algo, pero yo quisiera saber cuál es para Hayek el concepto de solidaridad y cuál es el lugar en su filosofía. Y también quisiera que reflexionáramos un poco acerca de si yo puedo ser solidario si es porque alguien me está coaccionando para hacerlo, ¿verdad? Gracias. Dice que no hay nada más realmente solidario que el acto sexual, ¿no? Y tiene hasta fundamento bíblico, porque precisamente el libro del Génesis dice que abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer una sola carne. Esto que podría resultar grosero y grotesco, en realidad es así, ¿no? Bueno, siempre cuando no se trate de una violación, ¿verdad? Pero, entonces, definitivamente, porque la solidaridad, como uno lo aprende en un elemental curso de física, ¿no? Los sólidos, pues son esos estados en que las moléculas, pues están más compactadas, ¿no? Los líquidos no las tienen tan compactadas y los gases están más separados todavía. Entonces, definitivamente, ¿verdad? La solidaridad tiene que ver con solidez, la solidez de que pues está compartiendo, hay empatía. Por eso es que no se puede cacarear todos los días el discurso de la solidaridad, porque entonces se desgasta. Solo es en circunstancias muy precisas como los estados de calamidad y sobre todo con un pueblo que es tan generoso y tan solidario como este pueblo, que a veces, como yo le comento a Julio, más que generoso es baboso, ¿no? Pero definitivamente a mí me duele que estos gobernantes, y no solo ha sido el de turno, sino los que le han precedido también, no voy a decir nombres para no estarme metiendo en problemas, pero ya desde el 98 se venía hablando del impuesto de solidaridad, que es la cuadratura del círculo, ¿no? O el hierro de madera. Jamás puede existir un impuesto de solidaridad, porque o la solidaridad es libre y voluntaria, o ya no es tal. Pero los políticos saben encontrar lo que los matemáticos no han logrado. Entonces, pero volvemos a la cuestión, ¿verdad? ¿Hay lugar para la solidaridad? Sí, pero sobre todo en los estados de calamidad, cuando se hacen más apremiantes, no usados y manoseados y manidos durante la cotidianidad o en la vida de todos los días. Karen nos dijo que Hayek criticaba el racionalismo. Y la pregunta es, ¿Hayek participa de la dicotomía empirismo-racionalismo? ¿O es como Aristóteles, que encuentra una tercera vía? Es decir, Aristóteles habla de razón como la integración de la evidencia de los sentidos. O sea, mientras que el racionalismo pues se deshace de los sentidos y el empirismo se deshace de la integración. O sea, ¿critica Hayek la razón? ¿O qué es lo que está criticando? No,
Hayek no es ningún antirrazón y me parece haber dicho que Hayek, si lo vamos a nombrar como racionalista, hay que decir que es un racionalista crítico, no dogmático. A ver, entendiendo racionalista dogmático como aquel que piensa que por medio de su razón puede construir mundos perfectos. Yo sí voy a decir, no hombre, ¿verdad? Porque ya está muerto, Che Guevara. Vamos a construir un mundo nuevo. A construir un mundo nuevo. O sea, ese afán constructivista, ¿verdad?, es lo que Hayek equipara con el racionalismo dogmático. Y él en ese sentido no es ningún racionalista a ultranza. Ahora bien, celebra la facultad racional que es propia de nosotros, ¿verdad? Y por eso se distancia de los conservadores y su misticismo, porque rechaza explicaciones sobrenaturales o argumentos de autoridad, ¿verdad? Argumentos que no puedan ser diseccionados por medio de la razón. Entonces Hayek es un racionalista, pero no un racionalista constructivista tipo socialismo, es un racionalista crítico porque dice que la razón tiene límites, nuestra razón tiene límites, y por eso confía tanto en la interacción social, ¿verdad?, en la evolución de las costumbres, de la ley, del derecho, de las familias, de las instituciones. De parte del Instituto Guatemalteco Americano y de la Universidad Francisco Marroquín, les agradecemos su asistencia a esta actividad académica. Buenas noches.